el valor de la obediencia. Y cuando hablo, hermano, del valor de la obediencia, me refiero a lo que vale para nosotros el obedecer lo que Dios ha mandado en su palabra. Y a veces no tomamos en cuenta nosotros o no le damos ese valor, por lo tanto no experimentamos las bendiciones que ya han sido dadas por Dios para todos los que hemos decidido por nuestra voluntad seguirle como hijos suyos. Pero hoy quiero llevarlo a que nosotros podamos entender cuánto valor, hermano, tiene la obediencia y de qué manera impacta la vida del cristiano o del seguidor de Cristo cuando decide obedecer. Aunque los planes de Dios pueden parecer quizás ilógicos o incomprensibles, siempre debemos elegir y seguir al Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 23 y 24, dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, te amo? ¿Cuántos lo han dicho así? Señor, te amo. Me recuerdo una hermana cuando yo estaba predicando en otra iglesia, siempre que salía, me salía a esperar a la puerta y me decía: yo amo demasiado al Señor. Y aquella expresión a mí me parecía como algo ilógico, ¿no? Jamás nosotros podemos amar demasiado. Nunca podemos hablar o decir demasiado. Y aquí el apóstol Juan dice que si nosotros amamos, la manera como podérselo mostrar a él es guardar su palabra. Dice: y mi Padre le amará y vendrá a él y haremos morada con él. Hablando del Espíritu Santo, hermano, cuando tú obedeces lo que él revela en su palabra, el Espíritu Santo viene a morar en ti y experimentamos la realidad del Dios revelado en la Biblia. No en aquel que yo tengo un concepto de, porque muchas personas tienen un concepto de Dios y de esa manera quieren que Dios se manifieste. Pero la realidad es que Dios es un Dios grande, amoroso, que nuestra inteligencia humana jamás va a poder llegar a entender la plenitud de ese Dios. Y por eso Jesucristo se reveló para que nosotros pudiéramos entender, y la palabra es la que nos lleva, hermanos, que nosotros podamos entender la dimensión de ese Dios. Y solamente lo podemos entender obedeciendo lo que Él revela. Conocer a Dios es recibirle. Mientras no le recibamos en nuestro corazón, no vamos a poder entender quién es ese Dios. Podemos oír de Él, pero cuando viene personalmente, hermano, se manifiesta algo interno que no lo puedes explicar y tu mente queda como preguntándose: ¿qué es esto? Porque hay una dimensión que llena en el ser humano, que encuentra plenitud de vida, y esa plenitud de vida es la que nos da ese gozo incomparable, que en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, sigue con ese gozo que te anima a poder glorificar a ese Dios verdadero. La Biblia, hermano, muestra que los planes de Dios a menudo desafían la lógica humana. Y a veces nosotros queremos buscar a Dios por nuestra lógica, por nuestro razonamiento. Y aún después
recibido, seguimos con nuestra lucha de querer entender el plan de Dios, siempre con nuestro razonamiento o con nuestra lógica. Pero debemos entender que a Dios, hermano, lo debemos buscar por fe. Creer lo que Él revela en la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros encontramos muchas órdenes que Dios le dio cuando el pueblo de Él estaba guiando directamente al pueblo, a veces por un profeta, a veces por un líder en las diferentes dispensaciones. Pero cuando encontramos, por ejemplo, esta historia de Josué, cuando le da una estrategia para poder entrar a Jericó, ¿quién planearía una batalla marchando y gritando? En la lógica. Yo pienso que ningún razonamiento lógico nos puede llevar, vamos a ir a la batalla y vamos a ir marchando y gritando y pensar que así va a ganar una batalla. Josué, hermano, era un guerrero. Imagínense, Dios le dice, mira, dale 7 vueltas, marchen un día, una vuelta cada día. Yo no sé, hermano, pero si imagínense la profesión que usted desenvuelve y le dan una contra lo que tú haces. Ay, no me quiero meter ahí, pero por ejemplo, si tú eres un electricista y tú sabes que el cable vivo no lo puedes poner a tierra o ponerlo junto y te dicen, mira, pon el cable contra la tierra o amárralo contra la tierra, digo, para los electricistas, aquí perdí a las hermanas. No sé por qué, pero es algo ilógico que no lo puedes hacer. Y así, imagínense la profesión que usted tenga, que le digan algo contrario a lo que regularmente se hace. O a un médico, imagínense que en vez de recetar el medicamento adecuado, le digan que haga lo contrario. No, eso no funciona así. Eso es lo que recibió Josué. Y Dios le da esas instrucciones. ¿Y qué tenía que hacer José? Y a nosotros conocemos la historia, lo que pasó. Porque eso fue lo que ordenó el Señor a Josué para tomar Jericó. Usted puede leer la historia ahí en el capítulo 6 del libro de Josué. Yo nomás le estoy diciendo las órdenes que a veces Dios da en lógica. En otra ocasión, cuando Moisés, ¿se acuerda la historia de Moisés cuando tuvo el encuentro con el Señor y estaba la zarza ardiendo y que la presencia del Señor estaba allí? Le dijo, quítate tus calzados porque el lugar donde está santo es. Ya Moisés había visto la presencia del Señor, algo sobrenatural. Y Dios lo manda a que vaya a librar al pueblo de Egipto, donde él había salido huyendo. O sea, que uno que se corrió iba a ir a ser un libertador. ¿Usted cree que Moisés estaba animado? No, se le haya venido corriendo, es decir, como alguien pidiendo asilo aquí, ¿no? Y le diga que venga, que vaya a conquistar el país donde viene. Así era el cuadro de Moisés. Cuando Dios le dice, ve, dice Moisés, como que Moisés que Dios no sabe dónde vengo yo, no sabe que maté a un egipcio allá y que ya me están buscando. Y ya usted conoce todo el argumento, puede leer el Éxodo capítulo 4. Y Moisés dice, pero ¿cómo voy a llegar? Y comienza a poner excusas, hermano. Mira, ¿qué van a decir? ¿Quién le voy a decir que me mandó? ¿Sabe qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Y Dios le dice, tira la vara al piso. Moisés dice, estamos hablando aquí de ir a sacar el pueblo ahí. ¿Qué tiene que ver tirar una vara al piso? Yo pienso que ahí, mira, cualquiera de nosotros en la lógica ahora, en el tiempo que estamos viviendo, nosotros, esto no es de Dios. Pero Moisés obedeció, tiró la vara, se convirtió en una serpiente. Vuelve a tomar, tomó la vara, tomó la serpiente por la vara otra vez. Moisés dijo, hay algo diferente.
pequeñas órdenes ilógicas que a veces el Señor nos muestra en su palabra, hermano, que nuestro Padre Celestial puede pedirnos que hagamos algo que parezca propio, parezca algo irreal o poco realista. Sus planes incluso pueden parecer insensatos para muchos de nosotros en nuestro razonamiento, pero debemos seguir adelante obedeciendo y confiando en la soberanía de Dios. Porque nosotros lo confesamos y decimos, Él es todopoderoso, es el gran yo soy. Pero cuando nos confrontamos al hecho de la orden de Dios, como que se nos olvida que Él es soberano, que es todopoderoso y todos los atributos que tiene Dios, porque comenzamos a cuestionarlo con nuestra lógica. Pero Dios, hermano, bendice cada acto de obediencia, sin importar cuán pequeño o insignificante nos parece a nosotros. Yo quiero llevarlo a que nosotros podamos razonar o pensar qué haríamos o qué estamos haciendo con aquello que ya Dios ha dejado en su palabra, pero que lo estamos ignorando, porque pensamos que es insignificante. Quiero llevarlo a un pasaje que nos enseña una historia donde pequeños actos de obediencia mostró la bendición de Dios. Lucas capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 7. Cuando lo lee, búsquelo allí, porque allí vamos a estar reflexionando esta tarde en esta porción, capítulo 5 de Lucas, que puede encontrar el mismo acontecimiento, quizás narrado de otra manera, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, como también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 16 al 20. Es el mismo relato. Los evangelistas o los evangelios lo presentan de la manera como ellos lo vieron, pero Lucas lo vio de esta manera. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Obedecer, hermanos, a Dios en asuntos pequeños pueden traer bendición a todos los hijos de Dios. Este pasaje nos ilustra vivamente este principio de obediencia en las cosas pequeñas. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no debemos pasar por alto las órdenes simples. Imagínense el cuadro: Pedro y los otros que estaban en la otra barca. Cuando Jesús les dijo, ellos acababan de venir de pescar toda la noche. Imagínense el cuadro. A lo mejor había otras barcas ahí. Y Pedro dice: bueno, ¿por qué la mía? ¿Por qué no la de otro?
Es fácil encontrar una excusa. Sobre todo cuando tú miras o tú razonas que esas cosas son pequeñas. Lo que Dios te está pidiendo es pequeño. O algo que otro puede hacer y tú dices, bueno, yo quiero llevarlo aquí, que piense por un momento. Cuando usted está orando con el Señor y de repente le viene algo, hermano, a su mente, que tú tienes que hacer. Y estás en tu batalla interna allí y dice, a lo mejor te dice, háblale al hermano, contacta, quizás porque no lo vistes en la iglesia. Y en tu comunicación con Dios, pues sí le voy a decir al pastor, ¿no? Pero Dios está tratando contigo, hermano. Pedro bien pudiera haber dicho aquí, bueno, mira, allá hay dos barcas, ahí está otra, esto no me iba a pescar toda la noche, ¿por qué no le hablan ahí? Pero Jesús tenía el plan con Pedro y en pequeñas cosas, ¿por qué no le dijo de una vez, vámonos para adentro y te voy a enseñar lo que es pescar? No, él comenzó, hermano, con pequeñas cosas. Apártalo un poco para poderle hablar a la gente. Ya me imagino Pedro allí limpiando las redes. Qué desconsiderado este Jesús. ¿Cuántos alguna vez han pensado que Dios les ha exigido demasiado? Porque usted al amor está trabajando en la obra y Dios le ha pedido algo extra. Y de repente miras para todos lados. Ese está sentado todo el tiempo y nunca ha hecho nada. ¿Por qué no le dice a él? ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando contigo. Porque Dios está tratando conmigo. En pequeñas cositas. Porque la excusa es lo inmediato que va a salir. Tú puedes decir, bueno, que escojan a otro lo puede hacer, o estoy ocupado. Yo pienso que si a todos nosotros nos preguntan, hermanos, si nosotros tenemos tiempo para hacer algo para el Señor, siempre vamos a tener una excusa. Y si no la tenemos, la inventamos. Pero allí puede unir todo aquello que usted piense, cansancio, o yo me he preparado, yo no estoy a ese nivel, a mí el Señor me debía pedir otra cosa. Esto no. Esto que lo hagan aquellos que vienen comenzando. En obediencia al Señor, hermano, no hay rango. Tú y yo seguimos siendo siervos inútiles. No sé si usted ha leído eso, no los estoy discriminando de ninguna, porque ahí estoy yo también. La palabra dice allí, cuando lo hayas alcanzado todo, di, siervo inútil soy. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos por la misericordia de Dios. Por lo que Él es en nosotros. Entonces, pero puede haber eso de nosotros decimos considerar que es muy sencillo, sobre todo si la petición de Dios llega en un momento inesperado. Yo sé que muchos de nosotros que lo que ya hemos caminado un poco con el Señor nos ha sorprendido algunas veces con algo que quizás nosotros no esperábamos que el Señor nos pidiera eso en ese momento. Porque a lo mejor quizás acabas de terminar una tarea donde el Señor te está asignando otra o te está poniendo otra carga. Pedro, hermano, como pescador, había trabajado toda la noche y no había pescado nada. ¿Te imaginas la frustración que tenía? Porque esa era su profesión y había pasado toda la noche. Y a lo mejor diciendo, hoy no tuvimos como para tener, si es que lo vendían o para comer. Y encima de eso, viene Jesús a quitarles el tiempo. Pensemos y vémoslo a nuestro tiempo actual, en aquellas cositas tan sencillas
que tú te has dado cuenta en la palabra del Señor y lo estás dejando para después. O porque tu razonamiento te ha dicho que es tan sencillo que no tienes que obedecerlo. Pero lo que está pasando, hermano, que está frenando, está deteniendo lo que Dios quiere mostrarte más adelante. Está deteniendo lo que Él te quiere enseñar. Porque no quieres tomar la decisión de obedecer lo que dice la palabra de Dios, sin que nuestro razonamiento lo entienda o lo llegue a comprender. Porque, mire Pedro, mientras él lavaba las redes, él le pidió o se subió a su barca, pero dice que la multitud escuchó todo el mensaje y fue bendecida. Él pudo haber ocupado otra barca y la bendición pudo llegar, pero el resultado de la bendición siempre lo vamos a conocer hasta después que tomamos la acción de obedecer. No esperes recibirla antes, porque nosotros siempre le decimos, Señor, si tú haces esto, entonces, ¿cuántos le han orado al Señor así? A ver cuántos están conmigo. Sí, ¿no? Cuando uno comienza, siempre quiere... Quiere que Dios le pruebe que lo puede hacer. Y mire, hermano, Dios no nos tiene que probar nada a nadie. Él sigue sentado en su trono, sigue siendo rey soberano, independientemente que yo esté pataleando aquí porque no me hace o me cumple mi capricho. Pero todo eso tiene que ver, hermano, por no obedecer, por no querer obedecer. Entonces cuestiono a Dios y le digo, si en verdad, Señor, tú quieres esto, entonces dámelo y entonces yo te lo voy a hacer. Pero Dios espera primero la obediencia y después viene el resultado. Más adelante miramos nosotros cómo sigue la historia allí, y a veces el obedecer tiene que ser como Él dice, no como nosotros pensamos. Porque mire, siempre nosotros somos buenos para diseñar cómo hacer las cosas. Y sobre todo cuando queremos evitar la fatiga. No estoy hablando de Jaimito el cartero. Hay algunos que no me entendieron acá, pero hay algo otro que sí, hermano. Pero siempre cuando Dios te va a pedir algo o te está apuntando a algo, hermano, es porque quiere bendecir. Siempre. Después que había hablado a la multitud, le hace otra solicitud a Pedro. Y le dice, boga mar adentro. Y Pedro de allá había venido. Toda la noche había estado allá. Había tirado la red para la derecha, para la izquierda. Y nada. Yo no sé si usted se puede poner en el cuadro de Pedro, pero imagínense. Pedro era un experto en la pesca. Y aquí algunos que ya han pescado y lo han hecho en bote pesado, ¿de qué se trata? Jesús era un carpintero. Me imagino el pensamiento de Pedro. Un carpintero. ¿Qué va a saber de pescar? Ese es nuestro razonamiento. Es lo que el Señor te está hablando en tu vida. Ayer nosotros tuvimos un seminario aquí. Yo sé que muchos de nosotros, el Espíritu Santo habló directamente a nuestro corazón. Directamente para poderte ubicar a donde tú estás en la visión. Pero de repente han venido cosas. Y puedes decirte tú, yo.
Yo lo tengo que hacer yo. Hoy te tengo una noticia. Sí. Si el Espíritu lo puso en ti, lo tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque tú fuiste el escogido, el elegido que Dios te trajo a esta congregación para cumplir el propósito de la voluntad de Dios, de lo que Él tiene para esta congregación. Y habemos muchos acá, pero la labor que Dios te ha hecho sentir, eres tú el que tienes que hacer a esa labor que el Señor te hizo sentir. Gracias por su amén. Pero ahí es donde entra el razonamiento, hermano, lógico de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, que ese razonamiento no nos permite que la bendición de Dios llegue, porque hay algo que no hemos obedecido en lo pequeño. Hay personas que están batallando mucho en poder rendir su vida completamente al Señor y tienen una partecita ahí que no se la entregan totalmente a Él, sino que están así como cuando uno toca el agua a ver si está helada. Me voy a meter, pero no de lleno. Y estás ahí pensando, ojalá el Señor me bendiga con este poquito. Y el Señor te dice, métete. Pero tú estás, no, en mi razonamiento yo estoy diciendo, no, es que no lo necesito. Porque yo he hecho esto, he hecho lo otro, y yo pienso esto. Pero cuando la palabra, hermano, te dice algo, tienes que obedecerlo independientemente de tu razonamiento. Cuando hay una entrega total a Él, confías en Él y obedeces y das el paso por fe, y entonces comienzas a ver la bendición de Dios. Si ustedes continúan leyendo la historia de lo que leímos allí en el capítulo 5 de Lucas, dice que Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche. Y miraba al compañero y dice, ellos eran máster en la pesca. ¿Cómo un carpintero va a venirme a decir cómo pescar? Pero él dice, bueno, aquí no es que crea que vamos a pescar. Aquí que creo en tu Padre, en lo que tú me estás diciendo. Por eso que le dice, hemos pescado toda la noche, y en el caso aquí del Evangelio no pone detalle. Hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra vamos mar adentro. A veces, hermano, nuestro talento, habilidad, destreza debe someterse a la voluntad de Dios. Porque en ese razonamiento que tenemos en cuanto a una relación con Dios, nos está limitando que tú descubras la bendición que Dios tiene para tu vida, que no va a ser igual la que Dios tiene para ti como la que tiene para mí. Porque Dios trata individualmente de acuerdo a nuestra estructura moral. Entonces Él va a tratar conmigo de acuerdo a cómo es mi carácter y cómo tengo que ser formado. Hay algunos que somos muy nacos, se ve muy fea, muy llorón, muy sentimental. Entonces Dios va a tratar conmigo de acuerdo a mi estructura. Hay algunos que son duros, fuertes. Entonces Dios va a tratar contigo en pequeñas cositas. Hay algunos que tienen un razonamiento, un concepto acerca de cómo debe ser la relación con Dios, pero el Señor está tratando contigo en una área específica, hasta cuando esa barrera se pueda borrar de tu mente y te despoje de todo aquello que tiene en tu mente y renueve tu manera de pensar y entienda el concepto de Dios y lo aceptes tal como Él dice en su palabra. Vas a ver la gloria de Dios no solamente en tu vida, sino en tu familia, y vas a ver la bendición de Dios derramada. Cuando Pedro, hermano, dijo, en tu palabra voy a ir, yo sé que no eres un pescador, yo sé que no voy a pescar nada, pero voy a ir porque tú lo dices. Cuando tú le creas a la palabra
de Dios y des el paso de obediencia y haces lo que la palabra de Dios dice, vas a experimentar esa bendición que Dios tiene preparada allí, que está lista para ser derramada en tu vida, pero a veces se está deteniendo por la pequeña decisión de obedecerle lo que Él te está pidiendo en lo sencillo. Mira, hay muchos que han escuchado el Evangelio, hermano, han escuchado las buenas nuevas y tienen con su mente ahí, mañana, otro día, hoy me da pena, hoy no estuvo muy bueno el mensaje. Es más, el pastor no se emocionó tanto. A ti no depende cuánto yo me emocione, hermano, en declararte una verdad, sino en lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo leo ese, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú, hermano, experimentas esa libertad, ¿cuándo la vas a conseguir? Cuando el Espíritu Santo venga y ponga un sello en tu vida, porque te despojaste de todo y dices, bueno, como tú seas, como tú quieras, Señor. Cuando leemos la palabra, a todo el que creyere en su nombre y le recibiere, le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Mientras no crea y no le reciba, no va a experimentar, aunque usted lea todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, más de 3,000 en la Biblia. Pero no la vas a experimentar, porque a veces tu razonamiento te está impidiendo. Y estoy hablando aquí para el encuentro con Dios, pero aquellos que ya hemos aceptado al Señor, estamos caminando con Él, y te has visto estancado en tu crecimiento espiritual, en una dimensión donde quizás le estás pidiendo al Señor, pero hay pequeñas cositas que el Señor te está diciendo, ponga mar adentro. Tú eres carpintero. Porque en tu razonamiento tú lo estás haciendo bien. Eso que dice ahí la palabra no es para mí. Yo sé que aquí hay personas que han estado aquí por mucho tiempo con nosotros. Yo siempre he hablado del Evangelio, tienes que tener un encuentro con el Señor. Y piensa que mi insistencia es como para agregar más miembros a la iglesia. Hay algunos que están con su mente así. Esto es lo que quiere que yo sea. Yo lo que quiero es que tú experimentes al Dios que se reveló a través de la persona de Cristo. Y no lo vas a conocer al menos que tú le abras tu corazón. Pero Él siempre está ahí, a la puerta, tocando. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hasta ese entonces, tú vas a conocer la realidad del Dios. Hay otros que están detenidos, porque hay cosas que les dice tan sencillo. Yo he insistido aquí, le digo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo he insistido mucho, ahora practicamos la Santa Cena como el Señor enseña. Para algunos quizás no tenga significado. O quizás dice, bueno, todos los primer domingo lo hacen. Pero tiene un significado esto que hacemos, como el bautismo lo tiene también. Mi intención es que usted vaya a la palabra y obedezca en aquello que el Señor le está constantemente como una gotita de agua que le está cayendo allí, y todo lo que está en torno a su relación con Dios, usted mira que le está siempre esa misma cosa, le está apuntando a lo mismo. Y yo no puedo poner excusas. A lo mejor el Señor te habla a través de la palabra, a través de una alabanza. Y uno renuente ahí diciendo, bueno, y a lo mejor el sueño te trae algo y dice,
comí muchas tortillas anoche. Aunque hay algunos que sí, no, pero cuando tiene que ver con la palabra del Señor, es porque el Espíritu está obrando y porque otro está orando. Porque el único que trae convencimiento en obedecer es el Espíritu Santo. Pero Pedro hizo, hermano, lo interesante de esta historia es saber de que él no estaba pensando en la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, hermano, en ningún momento quería que iban a agarrar pesca. Porque él era el experto. No crea que Pedro, si no Pedro iba diciendo ahí, sígueme. Porque este que va con nosotros aquí, es good. ¿Usted cree que Pedro pensó en eso? No. Él lo que quería es deshacerse de Cristo. Ya me ocupó la barca ya para hablarle a la gente, pues voy a ir al cabo, pues ya nos desvelamos, vamos otra vez. Pero miren el paso de obediencia, hermano. El valor que tiene la obediencia. Dice que cuando tiraron la red, se llenó tanto que se rompía la red. Entonces, ahí sí Pedro dijo, vénganse. Y cuando llegaron, llenaron la de él y la otra. Porque los pequeños, acción de obediencia, trae bendición para el Hijo de Dios. Trae bendición. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? Mire, nuestra congregación, hermano, está entrando en una etapa de un crecimiento. Y no quiero usar la palabra nuevo porque para Dios no es nuevo. Para Dios es historia. Los nuevos en conocerla somos nosotros. Pero no va a ocurrir al menos que obedezcamos en los pequeños detalles que Dios nos está hablando a través de su palabra. Quizás yo hoy estoy dando este pensamiento, pero si usted pone cuidado lo que Dios ha estado hablando a través de los sermones anteriores, a lo mejor usted lo ha ignorado. Y como siempre yo he dicho, a veces uno siempre está pensando en el que no vino. Ay, si hubiera estado, esto le hubiera quedado como. Pero gloria a Dios que hoy usted está aquí. Y eso es para usted. Eso es para usted. Pequeños actos de obediencia. No luche en contra de la voluntad de Dios, porque Él no tiene un plan B, como nosotros lo hacemos. Siempre decimos, es el plan A y el plan B es este, y a veces hacemos C, D y E. Dios solo tiene uno, es el plan A, el que Él ha diseñado para ti y para mí, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano. Él no está inventando ahorita, hermano, no crea que dice, hoy van a llegar esto, voy a ver qué le busco para entretenerlo. No, Él tiene diseñado el plan para tu vida específico, para ti, independientemente. Él sabía que tú ibas a venir a esta congregación, entonces Él tiene diseñado ya lo que tú vas a hacer. Lo importante aquí es que nosotros entendamos qué es lo que tengo que hacer. Ayer mirábamos nosotros tres cosas, que hablábamos de visión, hablábamos de unción y hablábamos de integridad. Tres cosas. En esas pequeñas cosas, en tu vida, ¿cómo tú ves? Hablábamos, y yo quiero resumirle por los que no estuvieron acá, o los que estuvieron también y no se acuerdan ya. Pero visión es la habilidad de ver lo que Dios quiere. No para la iglesia, porque ya la iglesia tenemos una visión, sino que lo que quiere de ti para que tú cumplas o te metas a esa visión. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa es una visión personal. Yo me voy a meter a esa visión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para poder verla cuando tú la veas. Por eso Pedro, hermano, después estaba dispuesto a seguir a Cristo porque él vio la cantidad. De hecho, el título arriba usted lo va a ver, dice la pesca milagrosa.
porque era algo sobrenatural, algo que lo hizo bueno. Un carpintero nos vino a dar clase de fishing, de pescar. Y lo que le estaba enseñando era a depender y a confiar en Dios. Porque Pedro era uno como usted y yo, hermano, necios en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda aquella historia donde Jesús le quería enseñar el servir a los demás? ¿Se acuerda? Que ya para ir a la Pascua él le quiso lavar los pies a los discípulos. Jesús se siente, hermano, y dice, bueno, yo soy el maestro y ustedes lo dicen bien, porque sí lo soy. Yo soy el maestro, soy el Señor. El Señor se ató una toalla y comenzó a equiparse como se equipaba el dueño de casa cuando recibía a un invitado, que como bienvenida le lavaban los pies, como costumbre. Pero era una acción de decirle, estoy al servicio tuyo. Jesús comienza a lavarle los pies y se alinean todo. Pedro siempre quería ser el número uno, pero allí se puso en la parte de atrás. Por eso digo que se parece mucho a nosotros. Yo le digo al hermano, ¿por qué no nos sentamos aquí adelante? ¿No? Para así todos estamos juntitos. Hermano, y no estoy hablando de los que están allá atrás, no. Aquí estoy bien, hermano, aquí está mejor. Dicho sea de paso, pero si le cala, agarre. Pero si vamos a un concierto, queremos estar en la línea de enfrente, hermano. Pero cuando se trata de alabar a Dios, como que dice, de aquí lo voy a hacer, si Dios quiere que la reciba de acá. Y si no, pues hay que se espere para otro día. ¿Me entienden? Son cositas tan sencillas, hermano. Pero cuando tengo un Dios que alabar, tengo un Dios que exaltar, ¿por qué me voy a avergonzar de alabar al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza? El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú has experimentado esa salvación, quieres decírselo a todo el mundo y decirle, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu y viene pronto para llevarnos a una vida eterna. Entonces no estoy buscando en la parte de atrás. Eso era parte de otro mensaje, pero lo metí aquí. Pero Pedro estaba ahí y todos estaban dejando alabar. Y él era el primero, como vuelvo y repito, a veces nosotros decimos, Señor, pues mándame aquí, pero a la India, a la China, y algunos piden que a Tijuana, pero a las naciones. Pero en pequeñas cositas, hermano de Dios. Y ahí estaba Pedro y dice, no, a mí lavarme los pies, mi Señor, no. Porque a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Eso yo no lo necesito. Yo estoy bien. Yo así me siento bien con Dios y eso creo que no lo tengo que hacer yo. Jesús, hermano, con toda la paciencia. Pedrito. Mira, estoy tratando de enseñarles algo. Si tú no te dejas lavar los pies, no serás parte del reino de Dios. Pedro dijo, no, Señor. Lávame todo, la cabeza y todo, por favor, báñame. Es que no es como nosotros pensamos, hermano, es a la manera de Dios, en pequeñas cositas. Él solo quería lavarle los pies. Le dice, ya todos ustedes están lavados por la palabra, no necesitan limpiarte. Lo que estoy enseñándote aquí es un paso de obediencia, que tienes que aprender a ser humilde y a ser servidor de los demás. Eso es todo el mensaje. No te vayas más espiritual. Como a veces queremos aparentar, no hacer, obedecer a Dios porque somos muy espirituales. Estamos tan cerca de Dios que ya no necesitamos hacer cositas pequeñas. Pero cuando Dios te está pidiendo algo, hermano, tan sencillo, y esto es lo que le pasó a Pedro hasta que entendió, hermano. Solo los pies, Pedrito, por favor. Nosotros miramos el proceso del apóstol Pedro. Y a veces podemos identificarnos nosotros, pero aprendamos, hermano, más rápido que él. Vea el resultado.
No es que Pedro era un rebelde, no. Es que lo que pasa es que su razonamiento, su lógica, quería hacer algo extra de lo que Dios quiere. No hagamos extra, hermano. Hagamos lo que Dios dice en su palabra. Solamente eso es lo que Él espera. Y en la obediencia, entonces viene la bendición de Dios. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios en pequeñas cosas, entonces nosotros experimentamos esa bendición de Dios. Yo no sé lo que Dios está pidiendo, pero si queremos ver su bendición, no lo hagamos a nuestra manera. Hagámoslo a la manera de Dios. Si tienes duda, es que la palabra a veces hay cosas tan sencillas y claras que lo que nomás falta es obedecer. No falta interpretarlo, no falta que alguien nos lo explique, sino lo que necesitamos es entender y obedecer. Y entonces comenzamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Lo dejé allá un poquito con la visión, ¿no? Pero aquí vengo de regreso. Cuando nosotros, hermano, miramos el plan de Dios para bendecirnos, tenemos que estar dispuestos a poder ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Él quiere bendecirte. Dice el escritor, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra para usted, para mí, es de bien. Pero yo tengo que entender, ver, que mis ojos espirituales entiendan la voluntad de Dios perfecta para mi vida. Y luego capacitarme con la unción del Espíritu Santo que nos da. Por eso cuando te haces hijo de Dios, el Espíritu Santo viene para capacitarte para hacer aquello que vistes que Dios quiere que haga. Y eso es lo que la unción hace, te da la capacidad para hacer. Lo que en nuestra fuerza, habilidad, lo que le pasó a Pedro. En su habilidad le había salido toda la noche anterior. Pero ¿por qué no agarró el que sea uno? Si el siguiente día por la mañana se llenaron las dos barcas. Porque a veces estamos confiando en nuestra habilidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero no es con mi fuerza, sino con el poder de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo. Porque eso te ayuda a hacer lo que Dios quiere. En esta labor que Dios nos ha encomendado a nuestra iglesia, nosotros tenemos una visión, tenemos el proceso como cumplirla. Dentro de esa visión, tú necesitas ver lo que Dios quiere de ti, recibir la unción, el poder, la capacidad del Espíritu Santo para hacer lo que te toca hacer. Así ya le dije, no lo va a hacer otro. La tarea tuya no lo va a hacer otro, es tu tarea. ¿Por qué no avanzan, hermano? Y así dice, ¿por qué no avanzan? No dice, ¿por qué no avanzamos? Porque a veces estamos afuera, hermano. Escuché una anécdota de un pastor que dice que estaba un hombre sentado en una banca de un parque. Él estaba sentado allí y se le acercó a alguien y dijo, iba pasando una señora allí. Y se le queda viendo y ve que la señora Batista y dice, pobrecita esa señora. El sufrimiento que tiene en su matrimonio. Está agobiada, angustiada. Y el que estaba en la par dice, ¿y tú cómo lo sabes? Es que es mi esposa. Esa señora, el matrimonio de esa señora, ¿con quién estaba casada? El problema también es él. A veces nosotros miramos la necesidad en la iglesia y lo miramos como que estamos afuera. Yo espero que todos los que están aquí se sientan miembros de esta congregación.
Como miembro de la congregación, tú tienes una función que hacer. Amén. No mire de lejos. No diga, a saber si van a alcanzar esa visión. Yo creo que no. Si no la alcanzamos, porque tú no estás haciendo tu trabajo. Porque Dios te ha puesto a ti, te ha escogido a ti para hacer una labor. Hermanos, que son muy chicos. Primero, pon la barca a la orilla. Después te va a mandar adentro. En la orilla alcanzó bendición toda la gente que escuchó a Jesús porque él habló allí. Pero cuando te manda adentro, tú vas a ver el milagro de Dios con tus ojos y vas a experimentar la bendición que tú estás clamándole tanto a Dios. Pero tienes que aprender a obedecer en las pequeñas órdenes que Dios te ha dado para tu vida. Amén. El Señor me le bendiga.